El problema más increíble es el hecho de que los medios de comunicación y los periodistas se unan lamentablemente en esta especie de jornada para aplicar el mecanismo de la negación. Estas informaciones son tapadas, son escondidas. ¿Para qué? Para imponer una agenda política. ¿Qué es lo que se quiere? El conflicto primero, la pelea después, agudizar las contradicciones de la lucha de clases. El tema, además de que políticamente tengamos una agenda superficial y se peleen por otros elementos en vez de hablar del tema central, que son las inversiones privadas que están en riesgo, que están en peligro, los proyectos que se tienen que destrabar. Y tres, además de la crisis sanitaria, la economía. ¿Qué está pasando? Se están regalando miles de millones de soles en bonos y eso está bien, hay un sector que lo necesita, nadie lo va a discutir, pero regalar 70 soles a los trabajadores formales que ganan 2.000 soles, esto es un exceso, porque además que 70 soles no creo que sume demasiado a la canasta básica familiar de un grupo familiar peruano, porque los precios están tan altos que lo que mejor deberíamos hacer, por ejemplo, es usar los mecanismos que tenemos para poder dar más empleo, para poder ver en un análisis económico cuáles son las ventanas a donde debemos focalizar los recursos y apoyar a la micro y pequeña empresa que está siendo de alguna manera torpedeada. Este anuncio del incremento de los impuestos también podrían considerarte elementos de contradicción, porque mientras estamos discutiendo el incremento de impuestos de un sector, estamos básicamente haciendo acuerdos para comprarle gas a Bolivia, cuando no creo que eso sume mucho. Más adelante vamos a hablar de ese tema, vamos a regresar para poder hablar de temas políticos, pero ahora vamos a hacer un corte en ese aspecto para hablar de otro tema muy importante, el fraude electoral. En la segunda vuelta que tuvimos presidencial, se agudizó muchísimo el conflicto en cuanto a las evidencias que se demostraban en estas actas electorales. Habían firmas que no coincidían, habían además nombres que tampoco cuadraban, sumas que no demostraban que había transparencia al momento de cerrar el acta, el voto. Entonces, eso pasó, se denunció, fue al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué ocurrió? Como tenían el voto mayoritario en el grupo del Tribunal Electoral, con Jorge Luis Salas Arenas a la cabeza, y particularmente en mi caso, en mi trabajo de investigación en Veto a Saber, demostramos que Salas Arenas tenía un lineamiento político. Él había militado en el FER pequinés, él había sido comunista en sus épocas de estudiante, incluso había defendido a sentenciados por terrorismo, había defendido como abogado independiente, o sea, él personalmente decidió defender a un terrorista que había sido sentenciado y que había purgado condena en el penal de Lurigancho. Él quería que saliera en libertad a una persona que había estado implicada en varios atentados y que incluso su esposa también purgaba condena en el penal de Mujeres de Chorrillos. Todo esto se reveló, pero Salas Arenas siempre mintió. ¿Por qué decimos esto? Como preámbulo para entender parte de esta estrategia política e ideológica por lo cual el Tribunal Electoral nunca, en la mayoría de casos, dio fe, votó a favor de todas estas impugnaciones que se hicieron. Lo que hizo el jurado fue actuar como una mesa de partes para transferir esto a la Fiscalía. Hoy tenemos además la presencia de un invitado para hablar de este tema, que es Jorge Lasarte. Él es un voluntario del Movimiento Integridad por el Perú. 8:48 de la mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a PBO con Claudia Toro. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué es lo que se ha presentado? Porque ustedes en algún momento hicieron una denuncia por todos estos aspectos, ¿no? Explícanos para que lo entiendan en qué se basa la denuncia, qué es lo que ustedes mostraron y qué es lo que ahora está en manos de la Fiscalía. Sí, mira, no de la Fiscalía, pero antes de contarte qué es exactamente lo que hemos presentado, es bien importante entender cuáles son los hechos, este fraude que se está gestando y que tú bien has mencionado, en el que están participando autoridades electorales. El partido de gobierno viene impulsando un referéndum para pretender modificar la Constitución a través de una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. Que es inconstitucional. Que es manifiestamente inconstitucional,
Porque la propia Constitución, que tiene 206 artículos, en su último artículo, que es el 206, te dice cuál es el mecanismo para poder cambiarla. Uno no puede cambiar la Constitución como se le ocurra, tiene que cambiarla de acuerdo a las normas que están previstas en esa Constitución. Y la Constitución dice que toda reforma constitucional, toda, tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, el partido de gobierno, a través de uno de sus congresistas, Quito Sarmiento, fue a la OMPE y le pidió que le entregaran un kit para recolectar firmas para convocar a un referéndum que cambie toda la Constitución sin pasar por el Congreso, yéndose directamente a Pedro Castillo para que sea él quien llame al referéndum. Y la OMPE le entregó el kit electoral. Se lo entregó, dijo, estás autorizado a recolectar estas firmas. Nosotros lo que hicimos fue pedirle explicaciones a la OMPE en una carta que te quiero dejar aquí, donde les pedíamos a la OMPE dos cosas. Dinos si has hecho un análisis de legalidad y de constitucionalidad al momento de autorizar la entrega del kit electoral. Y dinos si para este caso puntual has analizado si lo que se está haciendo está bien o mal. Y la OMPE nos contestó puntualmente y le respondió a las dos preguntas y nos dijo dos cosas. Primero, que la OMPE no realiza análisis de legalidad ni de constitucionalidad de los actos de los kits electorales que emite. O sea, ellos venden bajo cualquier argumento. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un referéndum para viajar a la Luna, ¿la OMPE me lo va a vender? Eso es lo que dicen en la carta. O sea, no tengo que especificar ningún argumento legal, ninguna pregunta específica acerca de qué es lo que voy a hacer con la Asamblea Constituyente. Comprarías kits como si estuvieses comprando panetones, ¿no? A ese absurdo llegó la OMPE. Y nos dijo, en este caso puntual, la respuesta fue, no hemos hecho un análisis de legalidad y constitucionalidad. Solo lo han vendido y punto. Pero cuando tú ves la autorización que permite la entrega del kit electoral, sí hacen un análisis de constitucionalidad y legalidad. No leen el primer párrafo del artículo 206 que dice que toda reforma tiene que pasar por el Congreso. Así es. Hacen una mención al segundo párrafo sin hacer una mención al primero, donde te dice que los ciudadanos tienen iniciativa legislativa. Por supuesto, si el primer párrafo dice que la Constitución tiene que ser cambiada por el Congreso, lo que dice el segundo párrafo es que nosotros, ciudadanos, tenemos iniciativa para llevarle al Congreso una propuesta. No que podamos convocar a una asamblea constituyente que no existe en ninguna parte de la legislación peruana para poder llamar a este referéndum. Entonces, ante estos dos hechos que evidencian una confabulación de la OMPE con el partido de gobierno, nosotros iniciamos dos propuestas, ¿no? O empezamos con dos iniciativas. La primera fue elaborar un proyecto de ley para pedirle al Congreso de la República que precise la ley de participación ciudadana y establezca que de ninguna manera el Jurado Nacional de Elecciones puede autorizar la convocatoria de un referéndum si es que el Congreso no lo aprueba primero. ¿Quién les ha respondido? Ustedes todavía no han elevado los documentos. Al Jurado Nacional de Elecciones... ¿Cuál ha sido la respuesta? Le presentamos una carta hace un mes y una semana, el 25 de septiembre. Todavía no hay respuesta. No hay respuesta. El Congreso está analizando el proyecto de ley que hemos presentado nosotros. Esperamos que lo hagan suyo porque creemos que esa precisión en la ley es importante para evitar este fraude. ¿A qué bancada se ha presentado para que se Todavía no hay ninguna que haya dicho voy a hacer esto mío. Y desde aquí hago una invocación a los congresistas, porque esta es una manera de ponerle un candado a el referéndum fraudulento que quiere iniciar el partido de gobierno. Ahora, ustedes han salido a marchar, también han convocado a la población para que, uno, se siga el proceso por el fraude electoral que ustedes han denunciado en su momento, porque son parte de un colectivo. Sí, nosotros todavía no hemos hecho ninguna marcha. Lo que hemos hecho, porque hemos dicho no podemos depender del Congreso de la República, hemos presentado una acción de amparo. A través de nuestros voluntarios que residen en la ciudad de Trujillo, hemos interpuesto una acción de amparo en Trujillo para pedirle a un juez que declare que la autorización dada por la OMPE es ilegal y que deje sin efecto los planillones que ha entregado, y para que le diga al Jurado Nacional de Elecciones que no puede convocar un referéndum porque es inconstitucional. Que esta venta del kit por parte de la OMPE es ilegal. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar si, uno, la justicia simplemente no los escucha, y dos, el Jurado Nacional sigue su silencio, como ya hemos visto en muchos casos, y la OMPE no hace nada?
Nosotros creemos que los jueces de Trujillo tienen la imparcialidad que se necesita para resolver esto y confiamos en poder tener un resultado favorable. Si es que eso no ocurriera, el Congreso tiene el poder de evitar que se configure un nuevo fraude electoral. Estamos ante la amenaza de un fraude electoral, porque el referéndum que se quiere convocar es ilegal. Es un referéndum que contraviene normas fundamentales. Nosotros como peruanos tenemos el derecho fundamental a participar en referéndums de acuerdo a las normas vigentes. Si un referéndum es contrario a esas normas, entonces es un referéndum ilegal y tenemos todo el derecho de defendernos. Así es, 8:55 de la mañana. Muchas gracias por haber estado aquí en PBO con Claudia, muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, dar un mensaje final para que la población sepa que ustedes están no solo luchando para evitar un referéndum inconstitucional, sino además también para seguir este lineamiento desde el inicio, demostrar que sí, en efecto, se robó la voluntad popular. Así es, yo invito a la ciudadanía a unirse a nuestro movimiento donde impulsamos estas iniciativas y otras en defensa de la democracia. Nos pueden encontrar en integridadporelperú.com y los invito a ustedes a revisar estos documentos, ustedes que son los periodistas más reconocidos en periodismo de investigación, para que puedan darse cuenta de la ilegalidad con la que viene actuando la OMPE y la amenaza que representa el Jurado Nacional de Elecciones en este referéndum. Así es, muchas gracias por haber estado aquí. Claudia.